En esta cuarta parte del tema sobre los valdenses, vamos a mostrar ya un pequeño apartado que veréis remarcado en azul, donde ya vamos a vislumbrar algo de todo lo que es profecía al respecto sobre los valdenses. Pero solo es un algo. La parte fuerte la tendremos al final de estos temas. Eso sí, hoy lo que vamos a ver es interesante. Es el segundo viaje de Ellen White a Italia, a la zona del Piamonte. Y nos va a servir para ver una vez más cuestiones de esa época, con lo que ella se encontró y algunos datos que desde luego nos harán reflexionar. Y todo esto vamos a verlo precisamente siguiendo en la lectura de este libro, Elena G. de White en Europa, escrito por el señor Delafield. Y vamos directamente a este capítulo, la segunda visita a Italia. Un periodo de mucho trabajo. A comienzos de abril, Elena G. de White declaró que estaba disfrutando de buena salud y de un hermoso clima. Todo se ve tan verde y encantador que estamos seguros de que ya pasó el invierno y ha llegado la primavera. Es la carta 41 de 1886. Referencia a los años para querer destacar algo. El libro Conflicto de los siglos, escrito por ella, publicado en 1888, ya contiene una parte dedicada a los valdenses que ya estuvimos analizando, mostrando aquí, en las dos primeras partes de este tema. Se escribió y se publicó después de todo este viaje, que no hizo una vez, sino dos, y evidentemente allí mostró ella no solo lo que había recogido de datos históricos de otras personas, sino también sus vivencias, con lo cual pudo exponer aún mejor lo que después hemos podido leer precisamente en ese libro. Por tanto, estamos situados, es prácticamente una cosa tras otra. Y veréis que hay algo hoy precisamente, que en esta lectura aparece, donde se narra algo de esa cuestión. Ya lo veréis. Primero, una carta de Torre Pellice. Precisamente en esa época llegó una carta de A. C. Bourdeau, que ya estaba de vuelta en Torre Pellice. Había bastante interés en los dos lugares donde estaba celebrando reuniones regulares e instó a la señora de White para que acudiera. En pocas semanas más, la gente comenzaría a dejar los valles para pasar el verano en las montañas, y era, por lo tanto, absolutamente esencial que ella fuera de inmediato para que su visita resultara beneficiosa. Evidentemente, porque algo debería tener que tratar públicamente allí, y quizás no todo públicamente, ya lo veréis. Desde que Elena G. de White visitó por última vez los valles del Piamonte, habían intercambiado correspondencia con regularidad. Aunque el problema de Daniel Bourdeau consistía en querer hacer solo la mayor parte del trabajo, la debilidad de su hermano, por el contrario, era que no parecía trabajar mucho. Por tanto, vemos a dos hermanos que estaban trabajando para predicar el Evangelio en esa zona,
Y mientras uno trabajaba mucho, y prácticamente lo hacía todo solo, el otro trabajaba muy poco. En cierta oportunidad, Elena G. de White se refirió a sus esfuerzos como un despliegue de armas cuáqueras. Carta 31 de 1886. ¿Qué quiere decir esto? Un despliegue de armas cuáqueras. Vamos a ver cómo aquí mismo nos lo aclaran. Arma cuáquera es el nombre dado a un revólver de juguete, hecho de madera. Es una alusión a la resuelta oposición a la guerra que mostraron los cuáqueros, secta religiosa del siglo XVII, en Estados Unidos. No querían participar de la guerra y, por tanto, hicieron, ya lo veis, revólveres de juguete, de madera. Bueno, pues a esto hacía alusión Ellen White, y dice, evidentemente su aguijonazo surgió efecto, y cuando él le pidió ayuda, respondió de inmediato. Guillermo C. White le escribió lo siguiente con respecto a esos planes. Ya sabéis que Guillermo, Willy, era el hijo de Ellen White. Desde que recibió su última carta, mamá ha meditado mucho en la posibilidad de viajar a Italia, y al hermano Whitney, presidente de la misión, le pareció conveniente que vayamos pronto, por lo que hemos decidido ir enseguida. Es la carta de G.C. White, 12 de abril de 1886. Elena G. de White partió de Basilea, en Suiza, con Guillermo y María el jueves 15 de abril de 1886 para visitar Italia por segunda vez. El tren partió de Basilea por la mañana y llegó a Milán, Italia, esa noche. Bien, ya lo visteis en el mapa donde estaba situado Milán y donde ella iba a ir primeramente, que era al Valle de los Valdenses. El tren, evidentemente, la deja allí. Vamos a ver qué ve ella allí, porque hoy, mira por dónde, vamos a ver unos matices al respecto que ella da sobre Milán, y algo en concreto que hay en Milán, pero que afecta al catolicismo entero. Mirad qué describe. Como el tren no saldría hasta las 10:30 de la mañana siguiente, pudieron visitar algunos puntos de interés. Me detengo aquí un momento para aclarar esta cuestión, según ellos mismos exponen aquí el autor del libro. Los diarios de la viajera norteamericana, o sea, de Ellen White, revelan que esas visitas turísticas las realizaba, por lo general, mientras esperaba la hora de transbordar trenes durante los viajes que hacía para cumplir con sus compromisos, o sencillamente mirando a través de la ventanilla del coche durante las pocas horas que le quedaban libres en las ciudades europeas que visitaba, o mientras asistía a determinadas reuniones. Sus recreaciones siempre estaban subordinadas a las exigencias del trabajo. Sin embargo, tomaba tiempo para descansar y cambiar de actividad, cosa que consideraba esencial. Esto lo relata ella misma en Testimonios tomo 1, páginas 514 y 520. Es interesante notar esta cuestión. Ella no viajaba porque sí, no hacía viajecitos para distraerse y pasárselo bien. Aprovechaba esos viajes como funciona lo que ella iba a hacer en ese lugar. Bien, una vez más es lo que debe ser. Viajes porque sí no tienen sentido. Hay que ir con algo en mente que sirva para la causa de Dios. Y esto es lo que ella hacía. Ya sabéis que cuando se cogía un tren en esa época, los horarios no eran continuos, pasaban pocos y a veces no pasaban durante más de un día. Por tanto, había tiempo para hacer otras cosas y ella aprovechaba el tiempo de este modo. Y si no, ya lo veis, también tomaba notas cuando estaba viajando, incluso qué hacía cuando tenía momentos para recrearse. Pues eso sí, lo tenía subordinado al trabajo, como aquí nos dice. Tomaba tiempo para descansar y cambiar de actividad, cosa que consideraba esencial. ¿Y sabéis por qué lo consideraba tan esencial? Porque ella tuvo que vivir la experiencia al lado de su esposo, que en estas épocas ya no estaba. ¿Y qué pasó? James White, su esposo, llegó a tener gran enfermedad porque era trabajo continuo, sin parar. Había tanto que hacer que no le quedaba otra que hacer todo eso, prácticamente solo en muchas ocasiones, y el desgaste era enorme. Y ella le decía, tienes que tomarte descansos,
porque si no terminarás enfermo y terminarás mal, y estuvo a punto de morirse. Gracias a que Ellen White siguió los consejos también dados por el Señor, se pudo recuperar James White y pudo seguir con su actividad aún un tiempo más. Pero él se desgastó totalmente por la obra. Y Ellen White ya encontraba bien que hay que desgastarse plenamente por la obra, evidentemente, pero si nos cuidamos un poco más haciendo intervalos, buscando también esa recreación en los momentos oportunos, te recuperas mejor y puedes seguir con más actividad durante más tiempo, más años. Por eso ella tenía clara toda esa concepción que vale la pena remarcar aquí. Sigamos con la lectura. La mayor atracción de Milán era, por supuesto, la Gran Catedral, el edificio de estilo gótico más importante de Italia. Aunque su construcción se inició en 1386, recién lo habían terminado. Ella confesó que nadie podía escapar a la impresión que producían la grandeza e inmensidad del gigantesco edificio de mármol blanco, aunque le pareció una gran extravagancia. Fijaos que ahora os voy a aclarar algo. ¿Por qué a ella le sorprende tanto este edificio gigantesco, que evidentemente es espectacular, pero que ella dice, pero le ve que tiene extravagancia? ¿Ella de dónde provenía? De Estados Unidos. ¿Habían enormes catedrales? No, las catedrales fueron erigidas en Europa en la Edad Media, básicamente. Por tanto, evidentemente, ella quedaba impresionada ante edificios de tal magnitud y sabiendo a quién pertenecían y para qué servían. Bueno, pues lo que ella no tenía en Estados Unidos lo pudo comprobar en persona en Europa. Y mirad qué nos llega a decir ahora el autor aquí. Algunos críticos de arte manifestaron reservas similares con respecto a la catedral, pero la señora de White matizó su opinión con otros factores además del mero gusto artístico. A pesar de que el conjunto arquitectónico le pareció excesivo, tuvo una impresión muy favorable de las ventanas y las paredes, adornadas con cuadros muy coloridos de los mejores artistas italianos. Estas pinturas representan escenas bíblicas y de la historia tradicional de la Iglesia. Jamás había visto tan magnífica combinación de colores. Esto lo escribió Ellen White en la Review and Herald del 1 de junio de 1886. Con lo cual, una vez más, una cosa no quita la otra. Uno puede quedar maravillado de la obra artística, pero no por eso tiene que secundar esa cuestión. Y mirad cómo ahora lo vamos a ver de un modo específico. Pero le dolió ver que los adoradores, después de sumergir los dedos en una fuente de mármol que contenía agua bendita, entre comillas, y de hacer la señal de la cruz, tomaban asiento en silencio frente al altar. Al verlos inclinarse ante las imágenes, tuvo la impresión de estar contemplando un cuadro patético, similar al de los cultos paganos. Y ella escribe esto: «Cómo anhelé poder elevar mi voz en este majestuoso y antiquísimo edificio, para señalarles a estas pobres almas engañadas dónde están Dios y el cielo». El espectáculo de las mujeres arrodilladas ante los confesionarios fue aún más doloroso, y ella escribe: «Equivalía a poner en el lugar de Cristo a un hombre sujeto a las mismas pasiones que ellas», declaró. Lo tenía muy claro. El edificio podía ser maravilloso, espectacular, pero lo que allí se hacía dentro no era cosa divina, sino era cosa idolátrica. Y lo peor, cuando ya ve las mujeres arrodilladas en los confesionarios, contando su vida privada, sus pecados, a los sacerdotes. Y ella, ¿qué dice al respecto? Pues que ponen en lugar de Cristo a un hombre que tiene las mismas pasiones que ellas. Con lo cual ya os podéis imaginar qué situación. Si leéis alguna descripción de cómo funcionaban las confesiones en esas épocas, incluso evidentemente también ahora, se llegaba a preguntar cosas tan íntimas a la persona que esto hacía, ya os podéis imaginar, por parte de un hombre, lo que podía llegar a generar en diálogo.
y en pensamientos también para ese hombre. Sacerdote, hombre. ¿Era lícito que esta mujer le explicara al sacerdote de turno todas sus problemáticas, incluso en cuestiones sexuales? No era lo más adecuado, ¿verdad? Y evidentemente, ¿para qué debía servir eso? ¿Para conseguir un perdón de Dios? ¿Acaso era necesario pasar por un hombre que estaba sujeto a las mismas pasiones que ellas para recibir el perdón de Dios? Solo Jesucristo es el mediador, no hay más. No hay hombre que pueda decir, mira, ya estás, yo te perdono en el nombre de Dios, y 4 Ave Marías, 2 Padre Nuestros, y 20.000 rosarios, y ya estás. No, así no se funciona. Por tanto, una vez más, recordemos, el confesionario servía para que las personas dijeran 1001 cosas que nadie debería oír, pero además servía como centro de espionaje para saber cómo estaba la población a todos los niveles, en casas de ricos y en casas de pobres. Dominio absoluto del poder papal, cauterizando conciencias, como siempre. El autor sigue diciendo aquí: la catedral estaba decorada con no menos de 2.245 estatuas e imágenes, distribuidas en el interior del templo y fuera de él. No nos sorprende que Elena G. de White haya manifestado algún tiempo después lo siguiente: no vemos ninguna posibilidad de que la Iglesia romana pueda librarse de la acusación de idolatría. Es verdad que profesa adorar a Dios a través de esas imágenes, pero lo mismo hicieron los israelitas cuando se inclinaron ante el becerro de oro. Vaya palabras de verdad, escribió ella. Vaya palabras que cada católico debería meditar y posicionarse, apartándose de esa idolatría maldita. Pero es lo que hay, tristemente es lo que hay. Y evidentemente ella, ¿qué tuvo que hacer cuando vio todo este espectáculo? Decir la verdad de Dios. Da igual si son santos, figuras de vírgenes, de Jesucristo, de lo que sea, es igual. Esto no es lo que debe hacer un auténtico cristiano. Los israelitas decían que adoraban a Dios también con el becerro de oro, lo mismo que dicen los católicos. Y al final, ¿qué? Ya veis la decisión que tomó el Señor al respecto, ¿no? Iglesia católica sigue siendo idolatría. Y eso es realmente grave porque es transgresión del mandamiento de Dios. Y ahora de los contrastes se extrae una lección. Esa noche, cuando la señora de White se puso de pie para hablar en Torre Pellice, ante los 20 adventistas que habían ido caminando en medio de una lluvia torrencial para recibir el sábado, no pudo dejar de notar el contraste que existía entre la sencillez de las paredes blancas y lisas de ese edificio y la suntuosidad que había visto en Milán. En esa pequeña habitación, escribió ella, del primer piso de una casa de familia, no había ningún adorno exterior que cautivara la atención, ni tampoco había nada en el interior que pudiera atraer. Pero aquel día contamos con un invitado, en mayúsculas, y todos sentimos la calidez de su amor y el valor de su perdón. Ese precioso Jesús podía perdonar el pecado. No había inseguridad allí. Fue una preciosa ocasión. Yo no ambicionaba en absoluto aquel templo grandioso ni su culto frío. Atesoro la calidez del amor de Jesús. Manuscrito 62 de 1886. ¿Y cuántos no podemos decir exactamente lo mismo? Podemos ir a la catedral, nosotros tenemos en Girona una enorme catedral, y te quedas impresionado cuando ves además que la de aquí es la que tiene el espacio central, la nave central más amplia de toda Europa. El soporte de columnas son los más alejados de todos. Son edificios impresionantes. Pero notas esa frialdad. Evidentemente esto se hacía por algo. Una gran cosa montada, esa grandiosidad, que hacía que la gente dentro, en lugar oscuro además, sintiera temor. Y el temor es lo que siempre ha inspirado a ese poder para tener a la gente sujeta a su dominio. ¿Y dónde te encuentras mejor?
cuando estás congregado con hermanos, aunque sea en el lugar más sencillo y donde la presencia de Cristo verdaderamente se hace factible, porque notas el Espíritu Santo estando allí, y eso es lo que mejor puede servir para adorar al Señor y sentirse en comunión con los hermanos, más que un edificio de gran frialdad, en todos los sentidos. Aunque el sábado también llovió, los creyentes acudieron para oírla. Fijaos que habían 20 creyentes adventistas en esa zona, después de su primer viaje. El domingo la señora de White se levantó a las 5 de la mañana. El cielo estaba nublado, pero los perales, los cerezos y los ciruelos habían florecido y el aire estaba impregnado de su fragancia. Y esto lo pudimos comprobar también en la zona, la cantidad de frutales que llega a ver y, evidentemente, un paisaje precioso. Ella escribió también: «Veo a la providencia en todas las obras de Dios», escribió ella, y buscando la parte positiva de la situación añadió: «Para la conveniencia del momento presente, las nubes no son agradables, pero una mano invisible obra bendiciendo la tierra y dándole a la naturaleza un aspecto sumamente encantador». Manuscrito 54 de 1886. Y a veces nos quedamos con las nubes, ¿verdad? Os decía que aquí habían cosas para reflexionar en esta parte de hoy. Y cuántas veces no nos quedamos así, con el pensamiento de, hoy qué mal el día, que ya está nublado, solo me faltaba esto, y empieza el hundimiento. ¿Y por qué no piensas, como dice ella aquí, que hay esa mano invisible que obra bendiciendo la tierra también a través de las nubes y de la lluvia, y le da a la naturaleza un aspecto sumamente encantador? ¿Os dais cuenta cómo las cosas se pueden ver de otro modo? En vez de hundirte, puedes acercarte a Dios también a través de la naturaleza, aunque sean situaciones que en un principio no nos gusten, pero resulta que tienen su belleza y tienen su propósito. Una vez más, qué importante es trabajar el carácter, porque esto no se consigue porque sí. Habrá personas más optimistas, otras más pesimistas, otras muy realistas, pero todos deberían trabajar, todos debemos trabajar para tener un carácter donde veamos las cosas como son, pero eso sí, le busquemos la parte positiva que nos acerca a Dios. Y así no nos vamos a hundir, sino que estaremos felices porque vemos cómo la mano de Dios sigue bendiciendo la tierra. Y por tanto también nos cuida. A pesar de la continua lluvia, alquilaron un caballo y subieron la montaña rumbo a Villa Pelice, donde Elena G. de White tenía un compromiso a las 4 de la tarde. No había manera de apurar el caballo, que iba a paso lento, y llegaron tarde a la reunión. El lugar estaba literalmente repleto de gente. Las mujeres campesinas daban la impresión de ser inteligentes, observó la señora de White. Los prolijos vestidos azules y los gorros blancos atrajeron especialmente su atención. Fijaos este detalle que ella menciona aquí. Las mujeres campesinas daban la impresión de ser inteligentes. ¿Por qué dice esto? Pues muchas veces se tiene ese concepto de gente de campo, pues no dan más de sí. Pero no siempre es así, ni mucho menos. Y ahora, en estos tiempos, más que nunca. Fijaos cómo, si dice esto es por algo. Quizás las personas que vivían en Estados Unidos, que se dedicaban a labores de campo, las mujeres no tenían ese nivel. ¿Por qué? Bueno, pues es para pensar. Evidentemente depende de la rudeza del trabajo, depende también de las ganas de culturizarse. No, como no sé nada y me toca esto, pues hago esto y ya está. Sino que eran personas, y eso se puede comprobar en el tema de los valdenses, donde las mujeres tenían un papel muy importante, un papel vital, y ya lo veréis en las filmaciones que hicimos. Por tanto, la perspectiva, la impresión que tuvo Lenguay al respecto no fue una forma de pensar banal, sino que estaba haciendo una reflexión al respecto. Y fijaos cómo nos habla de vestidos azules, gorros blancos, las vestimentas que utilizaban.
La predicación de esa tarde describió la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un burrito. El pastor Bourdeau tradujo el sermón al francés, mientras algunos de los presentes lo traducían en tono bajo al italiano, en beneficio de las personas que hablaban ese idioma. Ya sabéis, hay una zona donde prácticamente las personas conocen los dos idiomas, estuvimos por allí, y algunos dominan más uno que otro. Antes parece ser que incluso muchos solo conocían uno de los dos idiomas, por eso hicieron ese tipo de traducciones. El mensaje del amor y la misericordia de Cristo penetró en el auditorio y la sierva del Señor notó que algunos de sus oyentes lloraban. Por tanto, estaba dando un mensaje que la gente entendía y era cristocéntrico. Y mirad ahora, porque vamos a llegar a la parte que os decía del recuadro azul, tan sumamente importante. Hay que sembrar junto a todas las aguas. La señora de White iba comprendiendo cada vez más las dificultades que presentaba la obra evangélica en Europa. Y ella escribe, atención a esto, este es un campo difícil, admitió, pero debemos sembrar junto a todas las aguas. ¿Por qué decía ella que era un campo difícil? Ella venía de Estados Unidos, y en Estados Unidos la gente básicamente era toda creyente, toda. Venían del protestantismo, que habían huido de Europa, y se afincaron en la tierra que para ellos fue su salvación. Pero ¿qué sucedía? Que predicar en Estados Unidos era relativamente sencillo porque todo el mundo creía. Había una base en concreto. El catolicismo no era precisamente lo más admitido allí. Pero Europa era otra historia. Europa, había lugares donde el catolicismo hizo un muy fuerte impacto. Y el protestantismo también, pero ¿sabéis? En esas épocas ya estaba sucediendo algo. Había personas que ya dejaban de creer, ¿sí? Dejaban de creer, habían sido protestantes, pero ya dejaban de creer. Y en otros lugares el catolicismo seguía imperando fuertemente. Por tanto, no era fácil predicar en Europa. Es curioso porque ahora sigue sucediendo lo mismo. Y mirad ahora la parte más destacada del tema de hoy, sin duda, y que nos va a servir para cuando pasemos la filmación y añadamos ese detalle tan importante que escribió Ellen White. Mirad qué nos dice. Estos valles han sido regados con la sangre de los cristianos valdenses, y esa debe ser la semilla de la verdad que brote y lleve fruto para la gloria de Dios. Vamos a trabajar, a orar y a creer. No existe otro campo más difícil que el que encontró Jesús cuando vino a este mundo. En la frase final, ya veis que nos viene a decir que cuando Jesús vino a este mundo no era fácil también la predicación. Pero se centra en el tema de los valdenses. Y aquí ella dice algo sumamente importante. Esos valles regados con la sangre de los cristianos valdenses que fueron asesinados, y ahora veremos algo de explicación al respecto. Pero dice, y esa debe ser la semilla, esa sangre que ellos vertieron. Debe ser la semilla de la verdad que brote y lleve fruto para la gloria de Dios. Por tanto, dice, vamos a trabajar, a orar y a creer. Y habrá resultados, evidentemente. Eso es lo que ella venía a decir con esto. Hubo una semilla, la sangre de esos mártires valdenses. Y ahora una predicación cuando ya no era tan fácil predicarles a esa gente. Pero, ¿por qué no era tan fácil? Ya no guardaban el sábado los valdenses, ya se habían adherido a la reforma y por tanto habían aceptado el domingo también. Pero aún había una base allí. En su genética había quedado lo que habían hecho sus ancestros, sus progenitores. Y eso iba a dar fruto, y ella estaba convencida de esto. Y ahora, en esos lugares, hay iglesias adventistas. También el mensaje adventista ha llegado allí.
Y me comentaron que alguno de los pastores que está en una de esas iglesias, tanto él como su padre, evidentemente, venían de los propios valdenses. Por tanto, el mensaje cuajó. Ahora ha llegado a ser algo generalizado en el Valle de los Valdenses o en los valles valdenses. No ha terminado de hacer una gran eclosión. Vamos a ver algo interesante, porque esto que vemos aquí parece que puedas aplicarlo solo a su tiempo, cuando ella empezaba esa labor junto a estos otros hermanos de los cuales hemos tratado. Pero vais a ver que ella dijo una profecía al respecto del futuro, de nuestro tiempo, que no tiene desperdicio. Y como os decía, vais a entender por qué Dios quiso que fuéramos a los valles valdenses. Pero bien, eso en su momento. Vamos a proseguir. Al día siguiente siguió lloviendo y Elena G. de White se dedicó a escribir, en tanto que el pastor Bourdeau caminó 8 kilómetros hasta Villa Pelice para cumplir con su compromiso de predicación. El martes ella consiguió un coche cerrado para ir a Saint-Jean, donde volvió a predicar. Ya sabéis que estuvimos hablando en la anterior conferencia de Saint-Jean también, un lugar católico. Finalmente, el miércoles 21 de abril se pudo ver el sol y la señora de White, junto con María, Marta Bourdeau y su hija Sara, alquilaron un coche para salir a tomar sol. Anduvimos con mucha lentitud porque, aunque el caballo era fuerte, no tenía la menor intención de quebrantar su salud, observó la señora de White en un dejo de ironía. Por cierto, me detengo para que os deis cuenta de otro detalle interesante. El pastor Bourdeau caminó 8 kilómetros para cumplir con su compromiso de predicación. 8 kilómetros andando para ir a predicar. Y yo me pregunto cuántos ahora serían capaces de hacer algo parecido para ir a predicar. Sin vehículo, sin nada, y caminó 8 kilómetros para ir a predicar. Una vez más, ¿cuánto se debe aprender de esos pioneros? Cuánta entrega, cuánto valor, cuánto coraje. Nada les importaba más que dar el mensaje. Vaya lecciones. Ese mismo día, Antonio Biglia llegó de Nápoles, Italia, donde vivía y trabajaba hacía muchos años. Biglia, al igual que muchos otros que habían tenido solo escasísimas oportunidades de aprender a desempeñarse como pastores eficientes, necesitaba consejo. Con respecto a esa entrevista, Elena G. de White informó lo siguiente. Trabajamos con él y procuramos con el mayor fervor ayudarlo a que asumiera el trabajo no con la actitud de un luchador que pelea y discute, como tenía por costumbre. De esa manera alejaba a la gente de la verdad en lugar de acercarla a ella. Él comprendió que le estábamos diciendo la verdad sin atacarlo, que no apedreábamos a la gente con denuncias como si fueran granizo. Disfrutamos de preciosos momentos de oración. Este hermano napolitano declaró que había recibido mucha luz, que trabajaría en forma muy distinta de cómo lo había hecho hasta entonces. Interesante reflexión, ¿eh? Un predicador que lo que hacía era pelearse, discutir, y esta era la forma de llevar a la gente al Evangelio. No. Hay un momento en que tienes que decir, no vale la pena ya meterse en más espiral de líos, porque es absurdo. Las personas ya están cerradas y no quieren saber nada. No sigas discutiendo. ¿Para qué? No hay que discutir, hay que exponer. Y si una vez expones, siguen con lo suyo y no quieren ver la verdad, pues adiós, muy buenas. A orar por ellos y se acabó. Y que Dios haga lo que pueda con ellos. No se puede hacer otra cosa. Pero hay personas que, como en este caso, funcionaban así. Pero este señor, ¿cómo reaccionó ante la amonestación? Pues muy bien. E hizo un cambio. Y eso es importante. Continúa diciendo, tenemos que trabajar con estos hombres que son realmente inteligentes, como lo hicimos con cada uno de los que participaron de los comienzos de la causa adventista. Debemos separar de estas preciosas almas sus costumbres y modales no santificados y hablarles de Jesús, de su gran amor, su mansedumbre, su humildad, su abnegación. Si es posible, colocaremos estas piedras ásperas en el taller de Dios
donde las labrarán y les darán forma y pulirán todos los bordes ásperos. De este modo podrán convertirse en un templo viviente para Dios. Carta 44 de 1886. Y esto es lo que debemos hacer todos, dar el mensaje, evidentemente llevando a la gente a Jesús, no a nosotros ni a ningún otro ser humano, sino a Jesús. Y a partir de aquí, Dios cogerá a esas personas y las podrá ir trabajando hasta hacerlas eso, un templo viviente para Dios. Gente que podrá seguir dando el mensaje con eficacia. Al día siguiente había venta en el mercado y el taconeo de los zuecos de madera despertó a la señora de White a las 5 de la mañana. Es lo que aquí diríamos los sclops, el calzado este de madera entero. Es muy aparatoso. Por la ventana observó una multitud que marchaba apresuradamente hacia el mercado. En ese momento, A.C. Bourdeau apareció en escena con noticias excitantes. La noche anterior, el salón donde realizaba las reuniones había estado repleto de público, y más de 100 personas quedaron afuera por falta de espacio. Felizmente, J.D. Heimet se encontraba allí y pudo predicar al público que estaba en la calle mientras Bourdeau atendía a los que se encontraban en el edificio. Fue una noche triunfal. El viernes y el sábado también llovió, pero las reuniones continuaron llenas de oyentes ansiosos. Fijaos cómo Elena White, que en un principio ya vimos ayer que decía, bueno, hay que seguir, parece desmoralizante esto, pero hay que seguir, y hoy hemos visto cómo habla, y lo hemos visto en ese recuadro azul, de que había que seguir adelante también, porque había una semilla que ya plantaron los propios valdenses con su sangre, y que eso daría fruto, daría resultado. Pues ya veis, prácticamente el día siguiente esto ya vuelve a ser una realidad. ¿Pero será solo esta la realidad o habrá más? Ya lo veremos. El domingo por la mañana, Elena G. de White fue a visitar al joven suizo que tanto había deseado casarse con Elisa Vuillemire. Él viajó a Torre Pellice enseguida de recibir la carta de Elena G. de White y pidió su carta de traslado para seguir siendo un miembro de la iglesia local. Desconocemos la conversación que mantuvieron, pero la señora de White sabía que no era fácil poner en práctica el consejo que le había dado anteriormente. En esa ocasión demostró un tierno interés por él y por su bienestar. Os he puesto esto. Ayer me salté la parte donde hablaba de este episodio. Era un episodio de una relación que había de amor entre una pareja y Ellen White dio una serie de consejos. No era fácil en esos momentos ponerlos en práctica, pero aquí sí que os muestro esto por algo. Y es por la reacción que tuvo esta persona a la cual ella se dirigió y que fue positivo, hubo un cambio. Pero también os muestro esto para que veáis, como dice aquí, en esa ocasión demostró un tierno interés por él y por su bienestar. A veces sus palabras parecían duras, pero es que el lenguaje hablaba con claridad. Eso no quiere decir que se hiciera de malos modos, pero hablaba con claridad. Y a veces cuando se habla con claridad no siempre gusta. Y hemos visto a través de toda la historia de Ellen White al respecto, como cuando tenía que dar un mensaje de parte de Dios, lo tenía que decir claramente, sin tapujos, con amor, pero tenía que decirlo. Y muchas veces la reacción no era positiva, porque la gente no quería cambiar. Es más fácil enfadarse que reconocer las cosas muchas veces. Otras veces no, gracias a Dios la gente cambiaba, y este era uno de esos casos. Ellen White, recordemos que siempre decía que la parte que más dura le era dar un mensaje que Dios tenía para las personas cuando ella lo veía en sueños o visiones. No quería hacer esa labor, pero Dios le dijo que la tenía que hacer y lo hizo. Y gracias a Dios muchas personas pudieron cambiar. Una vez más, todos aquellos que siguen pensando que Ellen White no era profetisa, pues que se lo hagan mirar. O como mínimo que se miren toda la biografía, toda la historia al respecto, y se darán cuenta que eso venía de parte de Dios, sí o sí, y no hay otra, por más excusas que se quieran poner. Dicho esto, sigamos leyendo. Escalando la montaña para llegar a Bobbio. Y atención a lo que ahora vamos a leer. Después de la visita, Guillermo, su esposa María, el pastor Bourdeau y Elena G. de White subieron la montaña para llegar a Bobbio, a fin de visitar la cueva donde un puñado de refugiados valdenses,
murió sofocado por el humo del fuego que encendieron sus perseguidores. ¿Sabéis? Nosotros fuimos también a una cueva. Creíamos que era esa por lo que nos habían dicho, pero ya pudimos comprobar en ese lugar que no podía ser la cueva que aquí se citaba. Y además está en otro lugar, distinto. Pero ya veréis también las imágenes, porque desde luego siempre resulta impactante cuando estás en una cueva y sabes que allí se juntaban adoradores del Señor, con todo lo que eso implicaba. Sabías que entrabas, pero no sabrías si saldrías. Y si salías, quizás sería lo último que harías en tu vida. Ya lo veréis todo en su momento. Pero sí, hubo un lugar, una cueva donde se hacía humo con fuego. ¿Y qué sucedía? Pues que la gente tenía que salir o morir dentro. Y si salían, eran decapitados. Guillermo White no acompañó a su madre en la primera visita que ella había hecho, por lo cual estos lugares de heroico martirio despertaron ahora su emoción e interés. Y la verdad es que lo entiendes, porque cuando estás allí es muy distinto de leer solo relatos. Pero mira qué nos dice ahora. Cuando niño, él se sentaba en el regazo de su madre y con Jaime White, el padre, la escuchaban leer la historia de los valdenses. Ahora podía al fin visitar el escenario donde se forjó la historia valdense. ¿Os dais cuenta? Ellen White ya conocía la historia de los valdenses. ¿Y de dónde los sacaba ella todo esto? Pues evidentemente de los libros históricos. Y esto ya lo leía a los niños. Y ahora resulta que tantas veces no se puede decir nada a los niños de cómo la gente moría por su fe y de lo que nos espera en un futuro muy cercano, porque dicen que los niños tendrán miedo. Tendrán miedo y ya no querrán saber nada, cuando la historia nos demuestra que es todo lo contrario, que eso a los niños los hace pensar, centrarse y darse cuenta que su fe con la cual crecen tiene un objetivo, y ese objetivo es dar el mensaje cueste lo que cueste, tal como hizo Jesús y tantos después de él. Y eso es la fe que mueve al pueblo de Dios. Por tanto, esos padres que no quieren ni predicar del pasado crudo, pero tampoco de la profecía presente y futura, para que los niños no tengan miedo, lo que están mostrando es que ellos en verdad no son creyentes para nada, que ellos son los que en verdad tienen miedo y no quieren afrontar para nada lo que pronto va a ser una realidad también para todos, y que ellos, al igual que antaño, deberán decidirse en pro o en contra de Jesús, de la verdad, dispuestos a morir por la fe o a traicionar a Cristo y a sus hermanos. El pequeño grupo almorzó cerca de la cueva y después de elevar oraciones de consagración, descendieron la montaña y llegaron a Villa Pelice, donde iban a celebrar una reunión al aire libre. Esto también me recuerda algo que ya veréis en las imágenes. Estuvieron en la cueva y elevaron oraciones de consagración. Y cuando hacéis eso allí dentro, desde luego, sientes algo especial. Fue necesario introducir esta innovación debido a las grandes multitudes que asistían a las reuniones. Reuniones al aire libre, ya no podían estar en recintos porque cada vez había más gente. Para ellos, el hecho de oír predicar a una mujer era algo completamente nuevo debajo del sol. Esto lo escribe Ellen White. Oír predicar a una mujer era algo completamente nuevo debajo del sol para ellos. ¿Y cómo reaccionaron? Y sin embargo, después que hablé por breves instantes, me prestaron la mayor atención. Prediqué ante 300 personas, como había crecido el número, Algunas estaban sentadas sobre el muro que nos rodeaba y había otras en los escalones que conducían al lugar de reuniones, que estaba arriba. La galería de arriba estaba repleta de gente. Para todos era un salón de reuniones muy original. El cielo nos cubría como un dosel y la tierra, que pertenece al Señor, estaba a nuestros pies. Manuscrito 62 de 1886. ¿Os dais cuenta la descripción
de este templo natural en comparación con el templo idolátrico de la Catedral de Milán? ¿Qué diferencia? Hasta en la naturaleza, sintiendo el cobijo, el tabernáculo de Dios, se puede estar en los momentos más preciosos de tu vida y dando el mensaje también a la gente, cómo no. A principios de semana hicieron otra excursión a Angroña, el Valle de los Gemidos. Y atención ahora a lo que vamos a leer. El grupo caminó hasta una bella planicie verde. Un valdense de cabellos blancos los condujo hasta un lugar donde el paisaje terminaba abruptamente, para transformarse en un precipicio profundo. Los valdenses fueron atacados allí por sus enemigos, que habían venido desde Turín para quemar el pueblo. Cuando huyeron de sus hogares, los condujeron como ganado a través de esta planicie y los obligaron a saltar al precipicio. ¿Cuál había sido su crimen? Creyeron en la Biblia y tuvieron el valor de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia. Eso la turba fanática no lo podía tolerar. Nos contaron, escribió Lenguay, que millares de personas fueron obligadas a saltar a este precipicio y que sus cuerpos quedaron mutilados o destrozados al caer sobre las rocas abruptas y resquebrajadas. Algunos cadáveres colgaban suspendidos de las rocas puntiagudas, que se engancharon en sus ropas, y allí los encontraron 2 o 3 meses después. Vaya descripción, dicho por un propio valdense a Ellen White y sus compañeros. El lugar, ya lo veréis, lo filmamos también. Nosotros no llegamos hasta ese mismo sitio, lo filmamos desde más lejos, pero ya desde allí te dabas cuenta que qué terrible debió ser eso. Desde las imágenes que os mostraremos veréis la distancia desde donde fueron llevados, como dice aquí, como ganado, porque era una distancia considerable, y los hicieron subir hasta arriba de esa montaña. Que dices, qué ganas, no los podían haber matado allí mismo, en vez de hacerles hacer todo esto, ¿para qué? Pues para disfrutar viendo cómo se destrozaban al caer al precipicio. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. ¿Y quiénes eran estos señores que hacían esto? Las hordas papales, enviadas para destruir al pueblo de Dios. Una vez más, qué gran gloria la de esa iglesia, qué gran gloria la del papado, capaz de acallar las conciencias de la gente por la fuerza y no por la palabra de Dios. Martirio una vez más de esa gente que, como decía Lenguay, con su sangre hizo que la semilla quedara en esa tierra, en esas generaciones de gente que vendría después. Y por eso vais a entender la profecía que Ellen White llega a escribir sobre ellos. Y eso es lo que veremos en esa filmación al final, cuando os la mostremos. Desde luego, cuando estabas allí y veías de lejos ese precipicio, pensabas, ¿cómo se puede llegar a ser tan cruel? Hemos estado en lugares filmando lo que hacía la Inquisición. Con sus máquinas de tortura, esos elementos que tenían, que dices, ¿cómo se puede ser tan cruel y tan malvado para hacer eso a una persona porque piense distinto a lo que piensas tú? Pero además pensando en la verdad, no queriendo creer mentiras. Pero cuando ves esto, además dices, y eran capaces de hacerlos andar hasta tan lejos, solo para saltar o empujar y matarlos. Qué impresionante. Y pensar que todas estas cosas, que son pasado, van a tener su repetición. ¿Somos conscientes de eso? Sobre todo los adventistas, ¿somos conscientes de esto? Los que creemos en la segunda venida de Jesús, ¿somos conscientes que todo esto volverá dentro de muy poco con la ley dominical? ¿Y no hemos de enseñar eso a nuestros hijos? ¿Hemos de esperar que todo les sorprenda y luego por miedo, por no haberse preparado, se pierdan? Esto forma parte de la educación que deben tener.
No se puede quedar solo uno con los relatos, mira qué bonito, de historias bíblicas muy concretas. Hay que conocer la historia, la cruda historia, para afrontar el día a día y saber también lo que espera el pueblo de Dios. Para que nos demos cuenta que las cosas no habrán cambiado cuando la bestia, el papado, vuelva a tener el pleno poder, y además secundado por el protestantismo apóstata y por todo el sector del espiritismo y las sociedades secretas. Y hemos de ser conscientes que eso lo tenemos a la esquina. ¿Vamos a aguantar? ¿O las iglesias seguirán teniendo club de conquistadores, de no sé qué y de no sé cuánto, y los van a distraer haciendo nudos, en vez de explicarles que deben conocer la historia, la profecía, y deben dar el mensaje al mundo de salvación? ¿Van a seguir copiando a los Boy Scouts masónicos en vez de decir las cosas como son a este mundo que tanto lo necesita? ¡Qué vergüenza! Finalmente, el jueves 29 de abril, los viajeros abandonaron Italia y partieron rumbo a Ginebra. La señora de White había predicado 7 veces durante su visita. 7 veces predicó allí. Es curioso también el número, ¿eh? Y dio su resultado. Los hermanos Bourdeau y otros siguieron haciendo la labor allí y gracias a esto hubieron conversiones al adventismo, que en definitiva no era otra cosa que volver al origen de los valdenses, porque tenían las mismas creencias y, por desgracia, las fueron dejando de lado. Y esperemos que todo esto que estamos presentando y lo que vamos a terminar de presentar sirva para que ese pueblo valdense pueda volver a Dios de lleno en la plena verdad. ¿Hay profecías sobre eso? Pronto lo veremos. Mañana continuamos con la última parte, las descripciones que Lenguay daba de esos lugares, y después ya mostraremos lo que filmamos allí, y con conclusiones. Que Dios os bendiga.